reducción de matrices por renglones. Si se dan cuenta, las matrices son ecuaciones lineales que contienen las variables X, Y, Z, por lo regular, ¿verdad? Y en ellas están sus incógnitas, pero no podemos venir y darles una respuesta para encontrar la solución a esa incógnita. Entonces debemos de trabajar mediante algunos métodos, y uno de los métodos más sencillos, más fáciles, es el de reducción de matrices por renglones. ¿Y qué consiste este método de reducción? Consiste en resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 o 3 incógnitas, ¿verdad? Que ya sabemos que son X, Y y Z, por medio de arreglos matemáticos para encontrar el valor de cada una de las variables, hasta llegar a su matriz identidad. Recordamos cuál es la matriz identidad. Es aquella matriz que contiene en su diagonal unos, ¿verdad? Y abajo de su diagonal ceros, y arriba también ceros, ¿verdad? Esa es la matriz de identidad. ¿Para qué o con qué objeto? Porque este es un ejemplo. Porque estas me dan a mí cuánto vale cada una de las incógnitas. Aquí me diría que X vale 4 y que Y vale menos 3, ¿ya? Entonces, para eso nosotros utilizamos el método de reducción. Existen dos métodos, el de Gauss y el de Gauss-Jordan. ¿Cuál es la diferencia entre unos? Es de que el método de Gauss viene y lo que hace es que a la hora de la reducción de números por renglones, lo que hace es... Permítanme ustedes, quiero buscar un triángulo. Es que no. No me lo voy a sacar. Sí, no. Lo que me dice el método de Gauss-Jordan es que los valores debajo de la diagonal para mi matriz identidad, o sea, la que tiene unos en su diagonal, acá abajo tiene que tener ceros, ¿ya? Ese es el método de Gauss. Y el método de Gauss-Jordan es en el que en ambos lados de su diagonal de la matriz de identidad tiene ceros, ya sea arriba o sea abajo, ¿ya? Entonces, por medio de esos dos métodos podemos resolver. ¿Cómo lo podemos resolver? Es sencillo, ¿verdad? Ustedes, hay dos operaciones, tres operaciones, mucho, en la cual podemos trabajar. Una es el intercambio de dos renglones de una matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo mover toda la fila, ¿ya?, de la matriz hacia arriba o hacia abajo, o hacerla cambio por cualquiera de las tres que está, ¿verdad? Perdón, la puedo cambiar, ¿ya? Esa es una de las operaciones y es un cambio de filas. La segunda es la suma de un múltiplo, ¿verdad?, de un renglón de una matriz a un renglón diferente. O sea, es una suma común. Y la siguiente es la multiplicación de un renglón de una matriz escalar diferente a 0. ¿Ya? ¿Cómo lo notamos? ¿Cuál es la notación para esto? Es esta, miren, jóvenes. La notación es que yo cambio la fila I, o sea, esta puede ser mi fila I, esta mi fila J, y las puedo cambiar. O sea que yo vengo y agarro todo el agarro toda la fila, ¿verdad? Y la cambio. Si yo digo la fila 1 la voy a cambiar por la fila 2, entonces yo agarro toda la fila 1 y la muevo hasta la posición de la fila 2. Y la fila 2 la muevo a la posición de la fila 1. ¿Ya? Eso es una operación de intercambiar renglones. ¿Ya? La siguiente es multiplicar por un escalar, ¿verdad? O por una constante K, ¿ya? Toda la fila, ya como está en este ejemplo de acá.
que me está indicando que tengo que multiplicar un menos 4 a toda la fila R1. En unos libros aparece como R1 de renglón y en otros como fila 1 o fila 2. A mí se me hace más práctico utilizar la F, ¿verdad? Asimismo está multiplicar una constante a una fila y la sumatoria de esa a otra fila, ¿verdad? Entonces, estas son las notaciones que vamos a utilizar para nosotros poder trabajar, ¿ya? ¿Cómo podemos realizar? Hagamos un ejemplo de esto. Necesito de que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, me paren en el momento, ¿va? Para poderla resolver. ¿Por qué razón? Porque esta es la base de todos los temas de operaciones que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces necesito que aquí le pongan mucha atención, ¿ya? Para que no tengan problemas en el resto del curso. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Solo regálame un momento, voy a tomar un script. ¿Podrían poner su cámara, jóvenes? Voy a quitar un rato la presentación. ¿Podrían poner un momento su cámara? Que debo de hacer un informe. Se los agradecería mucho. Los agradezco, jóvenes. Ya la pueden quitar. Gracias, muy finos. Sigamos. Bueno, vamos a tener el siguiente ejemplo, ¿ya? Para poder trabajar las operaciones, qué operaciones, estas operaciones que están acá y darnos cuenta de cada una, ¿ya? Vamos a trabajar con una matriz de 3 por 3, ¿verdad? Para que podamos venir y resolverla.
Si se dan cuenta, alguien que me pueda apoyar, ¿cómo quedaría? Mi matriz quedaría, o mis ecuaciones serían 3x más 5y menos 3z igual a 8. Esa sería una. La siguiente sería menos 3x menos 3x más 4y más 2z, todo eso igual a menos 3. Y la siguiente sería 5x más 3y más z igual a 0. Ojo con estas tres ecuaciones que están acá. ¿Qué tienen de parecido o de similitud una con las otras? Se dan cuenta que todas están ordenadas en X, Y y Z. Si a ustedes les viene la literal, exacto, si ustedes se dan cuenta, de que todas están en orden, tienen las mismas variables, ¿verdad? Cuando ustedes tengan ecuaciones y estén desordenadas las variables, ordénenlas para poderlas ingresar a su matriz. ¿Cómo vamos a ingresar nosotros estos valores a la matriz? De la siguiente manera. Colocamos de esta manera las matrices 3, 5, copiamos el valor negativo, ¿verdad? De la ecuación lineal, porque lo tiene, la constante. Entonces sería menos 3, luego sería 8, ¿verdad? Esta línea de acá nos muestra lo que es la igualdad de la ecuación, ¿verdad? Entonces lo colocamos de esta manera, ¿sí? Tenemos menos 3, 4, 2, menos 3, tenemos 5, 3, 1 y 0. Lo voy a colocar por esta vez acá. Que acá dijimos que íbamos a tener las X, acá dijimos que íbamos a tener las y acá íbamos a tener las Z. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí?
Inge, buen día. Buenos días. ¿Siempre es necesario ordenarlas o solo es una opción? No, siempre. Todas tienen que quedar X con X, Y con Y, Z con Z, porque las vamos a trabajar unas con otras y lo que yo quiero encontrar es esto. Les voy a mostrar, permítanme, voy a hacer un... Lo que yo quiero encontrar, y les dije, era... no tengo un triángulo, ustedes. Ojalá con- Mm, esta no. Mm. Yo lo que quiero, jóvenes, es esto, miren, le voy a decir, que toda el objetivo de esta reducción es que yo debo de colocar todo esto en ceros, en unos, perdón, ¿sí? Ya, esto lo debo hacer unos yo. ¿Y cómo tengo que dejar por debajo acá ceros? ¿Con qué objetivo? Para que cada valor me dé su igualdad acá. ¿Ya? Entonces me va a decir de que X va a ser un valor, Y va a ser un valor y Z va a ser un valor. ¿Está claro? Entonces esa es la razón por que yo debo de ordenar las X, las Y y las Z. ¿Está claro ahí? Sí, Inge. Muy bien. Ahorita seguimos. Entonces, ¿cómo logramos nosotros esos? Eso es, lo que yo quiero venir es tener acá mi objetivo, a lo que yo quiero llegar es a esto. Lo voy a colocar acá para que nos demos cuenta cuál es mi objetivo. Mi objetivo es que yo tenga unos, ceros, cero, cero. Lógicamente aquí mis valores van a cambiar. Voy a colocar un 5 acá, voy a colocar un 2, ¿verdad? Esta es la estructura del método gaussiano o de Gauss-Jordan. ¿Sí? Va a quedar de esa manera. Esto, si se dan cuenta, Gauss, perdón, me comí una S. Gauss a mí me da, sería la chance de venir y encontrar mi variable z. Aquí me está indicando, como lo indicamos acá, que mi valor z es igual a 3. ¿Ya? Si yo tengo 0z, ¿será que puedo encontrar esta ecuación de acá que tiene una variable de z y y? Sí la puedo encontrar. Ya puedo encontrar lo que es y luego así sucesivamente lo que es x. ¿Ya? Eso es el método de Gauss. Ahora el método de Gauss-Jordan va a tener una configuración diferente porque ella sí va a tener ceros
en ambos lados de la diagonal. Y va a quedar de esta manera. Y así me va a dar de una vez los resultados que y vale 3, perdón, z vale 3, y vale 2 y x vale 5. ¿Cómo logramos eso? Con sumas y restas en la reducción de renglones hasta lograr hacer 0. Entonces, ahorita mi objetivo es hacer esta diagonal de acá unos. Y que mientras que yo hago unos, esa diagonal me tiene que quedar acá ceros. ¿Sí? Vamos a trabajar primero por el método de Gauss únicamente. Entonces, ¿cómo lo logramos? Lo logramos trabajando estas operaciones, ¿sí? Haciendo cambios, haciendo sumas, haciendo multiplicaciones, ¿ya? En las líneas. Entonces, vamos a iniciar sumando una línea. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Como primer ¿cómo puedo lograrlo? Quiero hacer ceros. Estos elementos de las matrices que están aquí abajo. ¿Será que yo puedo venir y decir, voy a copiar esto acá? Ojo, ¿será que si yo vengo y digo que si intercambio, no, que si sumo la fila 2 con la fila 1, ¿qué valor me irá a dar? ¿Qué creen que valor me va a dar esa suma? Voy a sumar la fila 2 más la fila 1, ¿ya? La fila que está entrando, que estoy tomando en cuenta, la voy a copiar o es la que voy a trabajar, ¿ya? La que vengo y copio lo que es la fila 1, que está acá arriba, y la que voy a trabajar es la fila 2. ¿Cómo quedaría si yo hago esa suma? Voy a colocar acá como ejemplo abajo la primera vez y quiero que ustedes lo hagan de igual manera cada vez que trabajemos una fila, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Dice que debo de sumar la fila 2 más la fila 1. ¿Cuál es la fila 2? Es menos 3, ¿verdad? Acá la tengo. Es menos 3 menos 3 más 4 más 2. Uy, me toca. Solo voy a...
Para estudiar esto. La fila 2 más 2 menos 3. La siguiente es la fila 1, que me dice que debo de sumar, que es 3, 5, menos 3 y 8. Ay, perdón. Y 8, ¿verdad? Al sumar esta, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me queda? De menos 3 más 3, 0. La siguiente, 4 más 5, 9. La siguiente, 2 menos 3, menos 1. La siguiente, menos 3 más 8. Cinco, ¿verdad? Entonces, estos resultados de acá van a ser mi nueva fila 2. Entonces, ¿aquí cuál sería? Sería 0, sería 9, menos 1 y 5. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿O no muy? ¿Claros o no entendieron? Buenos días. Buenos días. En donde está el 8 no es 5. 3 más 5 más menos 3. ¿Dónde? 3. Esa es la suma de 3 más 5 más menos 3. 3 más 5. No sumamos hacia la derecha, sino que sumamos para acá. Menos 3 más 3 es 0. Sí, 4 más 2 menos 3 es menos 1. Menos 3 más 8 es 5. No estoy sumando para acá. O sea, para acá no estoy sumando. ¿Ya entendió? Ya, gracias. ¿Sí? Ingeniero, las combinaciones. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Disculpe. ¿Perdón? Las combinaciones o las sumas siempre vamos a empezar con fila 2, fila 1 o nosotros vemos qué opciones nos dan o cómo sería. No. Lo bonito de esto es de que ustedes pueden trabajar como quieran, de cualquier manera, y pueden empezar donde ustedes quieran. O sea, de que si tengo 56 exámenes, no voy a tener 56 operaciones de ustedes iguales, porque no creo que piensen igual. ¿Ya? Entonces, puedes empezar a trabajar donde quiera, respetando o qué es lo que yo quiero. Que aquí hayan unos y aquí hayan ceros. ¿Sí? Ese es mi objetivo principal. Si te das cuenta, yo aquí ya vine y trabajé esto. ¿Sí? Y así voy trabajando. Y esta es una ecuación de cómo hacer sumas. ¿Sí? Sumas y restas. ¿Ya?
¿Está bien ahí o no muy? O sea que hay que hacer todas las sumas necesarias hasta que den los resultados que necesitamos, ¿no? Sumas, restas. Ahorita vamos a seguir viendo las demás operaciones, ¿sí? Si se dan cuenta, yo hubiera querido cambiar una fila con otra, ¿sí? El punto es que el valor bueno, el menor valor, ¿sí? Que se apegue al 1, lo quiero poner en esta posición, ¿ya? Por eso no hice ningún cambio yo. Supongamos que yo hubiera tenido acá un 1. Es una suposición que aquí me hubiera dicho esto, ¿sí? ¿Será que yo puedo venir y cambiar de acá para acá? ¿O no puedo? Me lo dice acá que yo puedo intercambiar los renglones de FI y FJ. ¿Puedo hacerlo? ¿O no puedo hacerlo? No. ¿Quién da más? Dice, perdón. Solo es intercambiar con la siguiente. Dice, Inge, lo que yo no entiendo de dónde salieron los datos de Gauss y Jordan. ¿Cómo así, Gaby? Perdón, ahorita te respondo. Néstor, me dijiste que no, ¿verdad? ¿Cómo salieron? ¿Cómo, no entiendo cómo salieron? Le escucho. Entiendo que todas las, digamos, así en diagonal, todos los unos son los que van a sustituir al 3, 4 y 1, ¿verdad? Es a lo que nosotros debemos de llegar, ¿sí? Y esta configuración que usted ve acá, o sea, con la diagonal de unos, los ceros acá y los ceros de acá, ese es el método de Gauss-Jordan. O sea, esto nos da la respuesta de Gauss-Jordan. Ahora solo Gauss, habíamos dicho que aquí iban a quedar valores, ¿ya? Gauss solo trabaja de esta manera. ¿Ya? ¿Me entiende? Gauss solo deja ceros debajo de la diagonal de los unos. ¿Ya? Esta es la configuración. Y aquí yo todavía tengo que despejar. Aquí me está indicando que z es igual a 3. ¿Sí? Pero no tengo el valor de y, pero sí el de z. Z es 3. 3 por 6, ¿cuánto es? Es 18. Si yo lo paso a restar de este lado, menos 2, o menos 2 menos 18, me da que es 16. Entonces ya me está dando que y es menos 16. Y así sucesivamente yo puedo venir y encontrar todas las variables para encontrar cada una de x, y y z en esta configuración que están acá. Por eso le digo que Gauss trabaja solo con, deja solo ceros debajo de los unos, y el método Gauss-Jordan sí deja ceros de ambos lados. No sé si me expliqué. Solo la configuración final, cómo nos va a quedar o hacia dónde nosotros dirigimos con esta reducción de renglones. Miguel, no es que estemos viendo Gauss. Ahorita estamos viendo solo las operaciones que podemos hacer. Sumar, restar, multiplicar, intercambio de filas, eso estamos viendo ahorita. Sí, ahorita no, este ejercicio solo nos está sirviendo, o este ejemplo, para las operaciones que podemos realizar, para que me entiendan ustedes cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Te los voy a colocar acá, solo que un poco más pequeños.
También se los coloco acá. Va. Estas son las operaciones. ¿Está bien? Ahora, yo lo que les preguntaba, o lo que les decía, si yo tengo esta configuración de este ejemplo, se dan cuenta de que mi objetivo, ¿cuál es? Es colocar un 1 acá, iniciando colocando un 1 acá, y buscar los ceros con diferentes operaciones. Y si se dan cuenta, yo aquí en esta ecuación ya tengo un 1. Entonces, a mí me indica de que yo puedo intercambiar los renglones entre FI y FJ, ¿sí o no? Me lo está dando, esa opción me la da. Entonces, ¿qué hago yo? Nos olvidamos de esto que está acá, jóvenes, de lado. O sea, esto era cómo sumar, ¿sí? Ahorita nos olvidamos de esto, que está de este lado, ¿sí? De acá nos olvidamos, ¿sí? Ahora, ojo acá, de cómo intercambiar una fila por otra fila, ¿sí? ¿Cuál es la notación que yo debo de utilizar? F3 la cambiaré por F1, ¿verdad? O sea, F tres F3 la cambiaré por F1, ¿verdad? O menos como que voy a conseguir un pizarrón, se me va a hacer más fácil trabajar así. Con F1, ¿qué me quiere decir esto? Que debo de cambiar las filas F3 por F1. Entonces coloco la F3 acá y la F1 acá. Voy a empezar cambiando la F3. Me quedaría 1, 3, 1, 0. Y F1 la pasaría a la posición de F3, me quedarían 3, 5, menos 3, 8. ¿Está clara esa operación? Está claro, dije. ¿Sí? Bueno. Dije, disculpe. ¿Sí? ¿Le escucho? Lo que no entendí es por qué ya no pasó la operación que hicimos anteriormente en la fila 2, ¿Cuál? donde está 0, 9, menos 1, 5. ¿Aquí lo coloqué? Sí, pero ¿por qué no la pasó a la otra operación? Acá, a la operación. No, bien, porque les dije que olvidaran esto, era una operación de cómo hacer sumas, ahora una operación de cómo hacer cambios de filas, solo estoy haciendo las operaciones de cómo, o igual, esto no lo vamos a resolver, solo les estoy diciendo qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer, ¿sí? Muchas gracias. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de inicio hasta el final, ¿sí? Lo que yo quiero que entiendan es cómo se hacen las operaciones. Estas operaciones de acá, estas de acá, ¿sí?
¿Está claro? ¿O no está claro? Ah, perdón, que ya estaban pensando que ya estaban resolviendo los ejercicios. Miren, la última dice es sumar cabezas el renglón FI al renglón FJ. Aprovechemos de una vez esto que está acá. ¿Será que yo puedo volver cero esto de acá? Voy a mover un ratito esto. Acá. ¿Será que yo puedo volver cero este menos 3? Buscando mi objetivo de encontrar esto acá, sí se puede, ¿verdad? ¿Y cómo sería? F2 más F3. F2 más F3, sí lo podría hacer de esa manera. ¿Otra manera? ¿Cuál sería? Lo que nos dijo Néstor fue que hiciéramos esto. F2 más F3. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puedo colocar yo un 0 en esa parte? ¿Cómo quedaría? 0, 9, menos 1, 5. ¿Pueden hacer la suma todos, por favor, en un papel de esta manera? Para que entendamos. ¿Cómo quedaría? Me está diciendo que sume F2 más F3. La que voy a trabajar es F2. F1 la copio. F3 de igual manera la copio. Copio, copio, copio. ¿Cuánto es el resultado? ¿O necesitan que lo trabajemos así? 0, 9, menos 1, 5. Otra vez. Sí, te lo mismo. 0, 9, 9, menos 1. Cinco. Pero el 0 es positivo, no es menos. Gracias por la observación. Quedaría así, ¿verdad? ¿Claro? Ahora bien, ¿ya copiaron eso? ¿O están esperando? Si se dan cuenta, voy a guardar la presentación, pero va a cambiar varias cosas. ¿Ya copiaron esto? ¿O no? ¿O ya le tomaron un screen? Voy a quitar esto para que puedan... ¿Ya le tomaron un screen? ¿Ya?
Listo. Listo. Va. Ahora bien, Néstor dijo que hiciéramos esto, pero como cada cabeza es diferente a ustedes, y a mí no se me da hacer la sumatoria entre F2 y F3, sino que quiero venir y poner que, o quiero trabajar en que voy a trabajar F2, ¿verdad? F2 más 3 veces F1. 3 veces F1. ¿Será que puedo hacer eso? ¿O no lo puedo hacer? Estoy diciendo que voy a trabajar F2, pero que le voy a multiplicar 3 veces F1 para poder realizar esa operación. ¿Cómo quedaría? Ahora sí vamos a trabajar esto acá. Voy a copiar todo esto de acá. Lo voy a pegar acá. Para que lo trabajemos. Bueno. ¿Cómo quedaría esa? Voy a colocar acá una salida. Ya. ¿Cómo quedaría eso, jóvenes? Primero, ¿qué hago? Coloco, puedo hacer la multiplicación de, o copio F2, ya que está aquí arriba, ¿verdad? F2, ¿cuánto era? Ojo que vamos a trabajar esta fila. Esta fila yo no la sé, es la que quiero. Esta, ¿verdad? Y me dice que F1 lo tengo que multiplicar por 3 veces, ¿verdad? Esta de acá. ¿Cuánto quedaría? Nos quité. ¿Cuánto quedaría? Dice que multiplique 3 veces F1. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. ¿Sí? 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. 3 por 0 es 0. Perdón. Es 0. Ahora bien, ¿cuánto es menos 3 más 3? 0. ¿Cuánto es 9 más 4? 13. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. ¿Cuánto es menos 3 más 0? Y mi respuesta quedaría así. 0, 13, 5. Inge, disculpe. Sí. Como que no sé si yo estoy viendo mal o usted copió mal en cuanto a desde el principio. Usted había dictado 5x, pero usted ya solo tiene x y copió 131 en la fila 3. Dijimos, Desde el principio. ojo, dijimos que íbamos a cambiar desde el principio, íbamos a cambiar la ecuación para otro ejemplo. Aquí ya no tengo 5, aquí ya no tengo 5. Y Ok, disculpe, no me había fijado en eso.
lo cambiamos de fila para acá arriba, ¿sí? ¿Está bien? O yo me... Escuché esa parte. Ya. ¿Será que queda así, jóvenes? ¿O no, se perdieron? Que al momento de hacer un ejercicio pueden utilizar las tres notaciones en un solo ejemplo o solamente una para llegar al resultado. Perdón, ¿no lo escucho? Para llegar al resultado podemos utilizar las tres notaciones o solamente una. Más fuerte, disculpa. No te escuché, ¿me puedes repetir? Pero voy a escribir. Bueno. Ya se la escribí, no sé si la puede leer. Para llegar al resultado, ¿podemos utilizar las tres notaciones en el mismo ejercicio o solo uno? No, pueden utilizar las tres paso a paso, ¿verdad, jóvenes? Paso a paso para poder llevar. Pueden trabajar de las tres maneras. Por eso les dije que no va a haber o sea, cuando resuelvan ustedes las matrices, no las van a resolver igual, ¿ya? Van a ver diferentes. Y si está igual, es porque hubo copy-paste. ¿Estuvo bien? Ahí estamos, Inge, gracias. Va. Ojo, que hay voy a cambiar, voy a poner otro ejemplo solo para una operación para que se den cuenta porque es lo complicado y es donde ya empieza un poco acá a complicarse los ejercicios estos de matrices. Voy a tener una matriz. Vamos a ver, corchetes. De voy a tener estas dos configuraciones. De matrices, ¿sí? Voy a tener la primera que va a ser
2, 5, 1, menos 4. Ay, perdón. Menos 4. La siguiente va a ser menos 3, 2, menos 1, menos 1. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que debería quedar o cuál deberíamos de trabajar? ¿Cuál de las operaciones deberíamos de tomar para yo poder trabajar? Se los vuelvo a poner acá. ¿Cómo podría trabajar acá? Hacer un cambio. Lo que necesito es volver 0, ¿va? Y unos. ¿Cuál creen ustedes que podría trabajar yo? Inge. ¿Sí? F, no sé si podría mencionarse como F al cuadrado, F2 al cuadrado, o 2F al cuadrado, o 2F, 2 ya. menos 1, menos F1, perdón, o más F1. ¿Probemos? La cuestión es elevar al cuadrado F2, No puedo elevar al cuadrado. o multiplicar por 2, perdón. Va, eso sí puedo hacerlo. ¿Me estás diciendo? 2F. 2F2 2F2 más 1. más 1. Más F1, perdón. F1. Ujú. Hagámoslo. ¿Alguien que me pueda apoyar ahí cuánto queda? O sea, que me estás diciendo que voy a trabajar F2. ¿Verdad? 2, 5, 1, menos 4. Menos 4. ¿Cuánto quedaría entonces, jóvenes? Dos por 2, 4. No, 2F2 es ¿qué? 2F2 es 6. Menos 3 por menos 3. No, 2 por menos 3 es 6. Más 2. Menos 6 más 2 queda 4. Lo volví 0. Disculpe, ¿podría volver a explicar esa parte que no le entendí dónde sacó los demás dígitos? ¿Cuáles dígitos? Digo que 2F2 era 6, ¿verdad? De ahí 6 no sé cuánto, ya no entendí esa parte. Muy bien. Jóvenes, necesito que agarren práctica en eso, ¿sí? ¿Les parece? Es esto, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es esto. ¿Ya? Voy a poner ceros nuevamente solo acá todos para... Ya lo intenté, Inge, no sale 0. Ya, bueno, intentémoslo para que todos veamos. Esto es de práctica, ¿verdad? Ustedes, al final vamos a hacer un ejercicio y ya salimos vamos a hacer varios ejercicios, pero vamos a hacer uno al final de la clase, ¿ya? Y les voy a mandar videos, eso voy a hacer, y para que resolvamos el otro sábado o entre semanas, si ustedes quieren, ejercicio. Les dejo tarea para que lo resolvamos el otro fin.
Bueno, dice F2, o sea que F2 es la que voy a trabajar. Copio O5, 1, menos 4. Y abajo me dice que debo de multiplicar la fila 2 por 2. Entonces, 2 por menos 3, ¿cuánto es? Menos 6. ¿Sí? 2 por 2 es 4. 2 por menos 1 es menos 2. Y 2 por menos 1 es 2. Es esto lo que estoy haciendo. A esta de acá. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? Ahora tengo que venir y sumarlo, porque me dice que sume a F1, le sume 2 veces F2. ¿Ya? Entonces lo sumo. ¿Y esto cuánto me queda? 2 más menos 6, ¿cuánto es? Menos 4. 5 más 4, 9. 1 menos 2 es menos 1. Puchis, para abajo, güey. Y menos 4 más 2 es menos 2. ¿Será que está bien así? Mi objetivo era poner un 0 acá. Ingeniero, ¿Sí? buenos días. En la multiplicación de 2F por, perdón, 2 por menos 1, ¿es 2 o menos 2? Abajo del menos 4. 2F por menos 1. Esto. Ajá. No, el otro. En la última. Ajá. Sí, sí es por. Gracias. Bien, compañero. 4 más menos 2. Menos. Inge, buen día. Sí, te escucho. Una preguntita. Fíjese que yo no entiendo cómo debemos de interpretar el 2F. Por ejemplo, yo pensaba que era 2F, 2F2, entonces sería 3 por menos 3 o debe ser 2 por menos 3. Perdón. Más despacio. Perdón, es que en el otro ejercicio usted había colocado 3F1, ¿verdad? Y lo que hizo es multiplicar 2 veces el mismo valor. Pero aquí usted está multiplicando el 2 por el F2. Sí, porque es que no es que haya que una constante estar por toda la fila. Eso ya lo vimos, jóvenes. Ah, sí, pero sí se puede de las dos formas. Sí, por eso, 2F3, cuando 2 por F, o sea, aquí me está indicando que debo multiplicar este escalar por todos estos datos de acá. Entonces, Ya. ¿cuánto da? 2 por Menos 6. 2 por menos 3, menos 6. 2 por 2, 4. 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos 1, menos 2. ¿Sí? Muy bien. Va, ya se dieron cuenta, jóvenes, que no se puede, ¿va? ¿Cómo lo hago? ¿Voy a borrar todo esto? ¿Le van a tomar un stream o no? No, igual no sirve. No funciona. ¿Qué hacemos, jóvenes? Aquí es donde se pone bonito esto. ¿Qué pasa si yo hago esto? Si multiplico 2F2 más, más 3F1. Hagan eso ustedes, por favor, y me dan el resultado. ¿Cuánto da eso? Estoy diciendo que la que voy a trabajar es F2. ¿Cuánto da eso?
Tira 0 en la primera y ¿La primera es la que voy a trabajar o la segunda? no, o sea, en la segunda, pero en la primera columna daría 0, entonces. Va. Démosle pues. ¿Quieren que hagamos toda la multiplicación? No, va. Así repito. Mejor si hagámosla, va. Nos vamos a confundir. ¿Cuánto quedaría la primera? Dos F2. ¿Quién me da los valores de 2F2? Menos 6. Lleva. Perdón. Da menos 6. 4. 4. Menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Quién me da el valor de F de 3 por F1? 6. 3. ¿Ah? 3 por 2, 6. 3 por 5, 15. 3 por 1, 3. 3 por 4, menos 12. ¿Estamos bien ahí? Hagamos la suma de una vez y la colocamos acá. 6 menos 6 más 6, 0. 4 más 15, 19. Menos 2 más 3, 1. Menos 2 menos 12, menos 14. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo se pueden jugar con estas operaciones de multiplicación, suma, resta? ¿Estamos bien entonces? ¿Sí o no estamos bien? El resultado sería 0,19, 1 menos 14, ¿no? Sí, de esa operación. ¿Estamos bien ahí? Jóvenes, no escucho si está bien ahí, ¿está claro? Sí, para mí está claro por donde vamos ahorita. Va. Hagamos un ejercicio real entonces, ¿les parece? ¿Sí? Disculpe, sí está claro todo el proceso, pero y siento que esto toma un poquito su tiempo en cuanto cómo vamos a saber, cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros saber por cuánto lo tenemos que multiplicar o encontrar el resultado 0. Sí, por eso es que ahorita que terminemos, Néstor, vas a agarrar tu cuaderno y a repasar, repasar, repasar. En la noche vas a cenar y repasar, repasar, repasar. Mañana te vas a levantar, repasar hasta que agarres práctica y ya no te cuesta mucho. ¿Ya? Bueno. No, en serio, miren.
cuesta que la primera se queden, pero repasen. Dedíquenle, sin mucho, pues, unas 2 horas en la semana, a la semana, a esto. Agarren 2 horas y siéntense a repasar para no tener problemas, ¿sí? Porque si no lo hacen, igual van a estar en el examen ahí, que no hay tiempo, que mucho tiempo, que muy poco tiempo. Pero esto es de que agilicen su mente, ¿ya? Bueno, hagamos la siguiente. Que tenemos las siguientes ecuaciones. Tenemos 3x más 6y más z igual a 7. La segunda, x más 2y más menos z, perdón, menos z igual menos 1. Y la tercera es 5x más, perdón, más 7y de menos de menos 4z igual a 9. ¿Sí? Ahora bien, coloquémosla a nuestra matriz, nuestra forma de matriz, si nos damos cuenta, 9 les dije aquí, ¿verdad? Perdón. Si se dan cuenta, están ordenados ya, ¿verdad? No hay que ordenarlos. ¿Estamos bien? Entonces, ingresamos nuestra... Voy a copiar una de las que están acá para que sea más fácil. Los voy a borrar. Necesito que tengan su hoja para hacer las sumas y restas así rapidito. Yo no los voy a hacer, voy a confiar en ustedes. ¿Sí? Entonces, colocamos nuestra matriz, es 3, 6, 1. Si me equivoco, me corrigen, por favor. 1, 2, menos 1, menos 1. 5, 7, menos 4, 9. Bueno, sabemos que acá están las X, las Y y la Z. Tenemos que encontrar nuestra matriz identidad colocando valores ceros de aquí para abajo. Entonces, empecemos. ¿Qué puedo hacer yo ahí, jóvenes? Rápido, 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 veo de que yo necesito empezar teniendo un 1 en el lado superior izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿será que puedo hacer un cambio de ecuaciones entre F2, cambiarla por F1? Sí se puede. Entonces, voy a colocar el cambio de F2 por F1, ¿sí? ¿Cómo lo coloco? Yo creo que lo tenía acá atrás, ¿no? F2 por F1. Lo voy a cambiar. ¿Cómo quedaría entonces? Uno, dos, menos uno. Uno. Menos uno.
Gracias. Queda 1, 2, menos 1 y menos 1, ¿verdad? Y en la otra quedaría 3, 6, 1 y 7. Salud. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Ahora, pensemos. ¿Qué es lo que F2 más F3. Otra opción. F2 más F3, Kevin, si lo haces acá, si te das cuenta, F2 más F3 está diciendo que querés modificar F2 y que le querés sumar F3, te va a dar 8 acá. ¿Eso es lo que querés? Se puede restar. Claro que se puede restar. Significa que para que en F2 en el 6 quede un 1. Yo lo que puedo hacer ahorita acá es lo que a mí se me ocurre. Voy a copiar todo esto acá, jóvenes. Aquí abajo. Sí, que no se puede restar, ¿verdad? Solo sumar. Bien se puede restar, jóvenes. Entonces ahí sí quedaría el F2 más F3. Así, F2 ¿Perdón? más F3. Ahí sí se puede restar el F3 menos el F2. Ajá. Menos el F2. F3 menos F2. F3 menos F2. Háganlo y me dicen cuánto les queda. Voy a poner esto para... Estamos. ¿Qué pasa? ¿Ya lo hicieron? Creo que queda 2, 1, menos 3 y 2. Perdón, ¿cómo les quedó? ¿Cómo le quedó? F3 menos F2, dijo. Sí. Quedan 2 jóvenes. Si Queda restamos 2 acá. 2, 1, menos 3 y 2. Si se dan cuenta, queda con eso F3 menos F2, queda un valor, no queda 0. Yo lo que necesito es que tener ceros aquí, jóvenes. ¿Sí o no? Ese es mi objetivo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo vengo, quiero un 0 acá, ¿va? Quiero cambiar esto. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Voy a copiar esto acá, joven, perdón, así no me muerto mucho. ¿Qué pasa si yo vengo y a F, a la segunda fila, F2, le sumo, o perdón, le resto? Ay. Me llevo. Solo vi que le da 0, pero en la tercera, vamos a ver, en la tercera columna, en que menos 1 más 1. Bueno, ahorita voy a... F menos 3 veces F1.
Ahí sí da 0. Tres veces F1, ¿sí? ¿Cuánto da eso? Tres menos 3 veces F1 me da 0, ¿sí? ¿El siguiente cuánto me da? 6 menos 0. 3 veces F1, 3 por 2, 6. ¿Cuánto da? 0. 0. Uy. Ven. Démosle otra. Yo copié mal la ecuación del inicio, jóvenes, pero sigamos así. Aquí era 2. ¿Hacemos el cambio? ¿O lo dejamos así? Vamos al cambio. ¿Ah? No, que así. Se quede como 3. Muy bien, démosle. Igual lo único que tenemos que hacer es un cambio ahorita de filas y ya. Sigamos pues. 3, ¿cuánto les quedaría acá? Menos 2. Menos 2. La siguiente. Menos 4. 4. Menos 4. 4. Ya. Bueno. Voy a cambiar y después hacer un cambio de una vez. Ya vi algo aquí. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo con la tercera fila? Con la tercera fila, pero en vez que sea F3 menos 5 veces F1. Que disculpe. Pues sería lo mismo, pues ya 0. Perdón. ¿Qué pasó, Néstor? Tengo una duda. Ahorita estamos trabajando F2 menos 3 veces F1. Pero cuando hicimos esta resta, pusimos primero el 3 veces F1 y después el F2. Eso no perjudica. Aunque lo único que cambiaría serían los datos finales, porque sería el orden de los factores no altera el producto. No altera. Si estás respetando tus símbolos, solo vas a decir menos 3 más 2. Menos 3 más... No estás afectando nada, ¿sí? ¿Me explico o no me explico? ¿Será que puedo hacer esto? Néstor, ¿me explico o no? Sí, que ya, gracias. ¿Sí? ¿Puedo hacer esto, jóvenes? Ingeniero. ¿Sí? Va, démosle. ¿Cuánto es eso? 0, ahí va 0 abajo. 0. $35 menos 28. ¿Cuánto? Perdón, ¿cuánto dijiste? 5 por 2, 10. 5 por 2, vamos a ver. No, 3. Es 7. 29. Es 3. 29, pues. No. 29. Ojo, acá, con esta de acá, esta estamos trabajando ahorita, no esta de acá la primera, ¿sí? Esta estamos trabajando. O la primera línea se copia, dijimos, ¿no? 8 sería entonces 8. Entonces, 3, ¿cuánto es? F3 es 7, menos 5 veces F1, 5 por 2. Entonces es 7 menos 10. ¿Serían 3? No. Sí. ¿Sí? Ya. La segunda, F3, sería menos 4, menos 5 veces menos 1. ¿Cuánto sería? 5 por... Menos 1. 5 por 1, 5. 5. Menos y menos, Más. da más. 7. Menos 9.
No. Ojo, tengo menos 4. Menos 4. Tengo menos 4. Y abajo tengo, eso me está diciendo, tengo menos 4 que es este de acá, ¿sí? ¿Sí? Y la otra es 5 veces menos 1. Pero es menos, o sea, aquí lo voy a poner. Acá es 5 veces F1, ¿ah? O sea, menos 5. Ay, perdón. Menos 5. Aquí se sumarían, pero es 4 menos 4 menos 5. Menos por menos da más, entonces es 5. Por menos 4, 1. ¿O no? A mí en la calculadora me da menos 1. Sí, ¿Por qué? Le puse menos 5 menos, entre paréntesis, menos 4. No. Abran paréntesis en su calculadora. Menos 4 ponga. Sí, da uno positivo. Menos. Abra paréntesis y pone menos 5 y cierra paréntesis y le da igual. Da 1 positivo. ¿Sí? Inge, pero ahí falta, ¿verdad? El 1 en medio. Perdón, me quedé un poco en shock. ¿Qué 1 en medio? O sea, digamos, como usted dijo que la recta tenía que ir solo unos, ¿verdad? Y los de, para estar bien la ecuación. En la recta. En la recta debe haber solo. Eso Pero será. donde está cero en medio, donde está, ahí tendría que ir uno, ¿verdad? Acá. Ajá. Ah, sí, pero por eso les digo, tranquila. Ahorita vamos a hacer la modificación y todo se arregla, ¿sí? Tranquila. Muy bien. ¿Cuánto es esto? Este valor de acá, ¿cuánto me queda? 5 veces es menos 9, acá. ¿Qué es 9, perdón, menos, ¿qué? 5 veces menos 1. ¿Cuánto es? 5 por menos 1 es 5. Vámonos otra vez acá. La primera es F3 es 9, ¿verdad? F3 es 9. Este que está acá, ¿sí? Menos, ¿cuánto es? 5 menos 5, ¿ah? 5. Entonces, 9 menos 5, ¿cuánto da? 14. ¿Sí? Recuerden que estamos restando, jóvenes. Recuerden que estamos restando. Abro paréntesis, pongo 9, cierro paréntesis, menos, signo menos, abro paréntesis, menos 5, cierro paréntesis. Le dan igual. ¿Cuánto da? 14. ¿Sí o no? Inge. Sí, ¿Sí? quedó claro. Sí. Va. Démosle pues. Entonces ahí estaba, pero sí, tiene razón. ¿Quién fue la que me dijo que no tenía que quedar un 0 acá? ¿Va? Ahí planchamos. ¿Qué hacemos? Yo hice. ¿Qué No sé hacemos? qué hacer ahí. Ahí, ¿verdad? Yo también me quedé así. No sé qué hacer. La verdad que no sé qué hacer. ¿Qué pasa si cambio la F3 por F2? Cambio de línea. ¿Puedo o no puedo? ¿Me lo permiten? Sí. ¿Sí? Va, hagámoslo pues.
Ay. Cambiemos. Vamos a cambiar esto. Ven acá. Pego. Y voy a cambiar F3 por F2. ¿Sí? Copio F1 igual porque no voy a cambiar nada de ahí. 1, 2, menos 1, 1, menos 1. Ahora, dice que lo que voy a pasar F3 a F2. Entonces, pongo 0, 0, 3, 1, 14. Ahora vengo. Pongo 0, perdón, 0, 0, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2 y 4. ¿Estamos bien ahí? Y una pregunta. Ahí en donde tiene el número 3 no es menos 3. Como restó F3 menos 5 F1, le saldría 7 menos 10. Perdón, ¿cómo me dijo? Donde restó F3 menos 5 F1, ¿no es menos 3? F3 menos 5 F1. ¿De cuál? De esta. Ajá. Permítame, pues, voy a corroborar. F3 era 7 menos menos 5 veces F1, que era 2. Es 5 por 2, 10. Exacto, es negativo. Tienes razón. Buena observación. Gracias. Gracias. Bueno, si se dan cuenta, ya tengo ceros. ¿Qué me hacen falta ahora? Los 1. Los unos, ¿verdad ustedes? ¿Cómo hago para encontrar unos? ¿Cómo lo hago, jóvenes? F2 menos F1 dice. Si yo multiplico, si yo F2 menos F1, ojo que el F1, cuando yo resto 0 menos 1, me va a quedar menos 1 acá. Y ya no tengo un 0, tengo un 1, menos 1. F2 más F1. Me vuelve a quedar un 1 positivo acá. ¿Será que si yo un tercio me van a quedar fracciones? Si yo multiplico un tercio por F2, ¿puedo o no puedo?
No, ¿Puedo, jóvenes? Multiplicar un tercio de F2. Multipliquen esta línea por un tercio de F2. ¿Cómo es un tercio de F2? Así. En el menos 3 da menos 1 y Pero ahora menos un tercio para que nos quede positivo. Por favor. Sería menos ahí sí da 1. un tercio menos un tercio de F2, ¿verdad? Esto quiero que hagan. ¿Cuánto quedaría entonces? Un tercio. 0 por un tercio menos un tercio da 0. Menos 3 por menos un tercio da 1. Menos un tercio por 1 me da menos un tercio. Ah. ¿Se puede usar 0. ¿Qué? 0.033 periódicos. 33. 0.33 sí se puede, pero a ver si no te complica. ¿Y qué? 3 menos qué? Menos 14 tercios sería acá, ¿va? Menos. Ahora, si yo multiplico un medio de F2, ¿puedo trabajarlo? Jóvenes, en esta, acá abajo de una vez para hacer esta. Si yo pongo un menos un medio de F3, ¿cuánto sería? Menos un medio de F3 de esta por 0, 0, menos un medio de F3 por 0, 0, menos un medio por F3 por menos 2, serían 1, ¿sí? 1. Y menos un medio por 4 sería menos 2, ¿sí? ¿Está bien? Disculpe, yo me perdí. ¿Cómo, por qué le salió 14 fraccionado 3? No sé, a mí me da 4 punto algo. Divide a 14 tercios. Ok.
Me da 4 fraccionado 2 fraccionado 3, ¿sabes? Ahí hay una, debajo de Shift tiene un, ¿cómo se llama? Yo no tengo calculadora ahorita. Me Voy a sale ver. 4.67. Ese es lo que te había dicho. ¿Qué mandé? Es el resultado de decimales. Ujú. Sí me sale fracción, pero 4 fraccionado 2 fraccionado 3. Así. Apache abajo, es que no tengo una calculadora casi. Jóvenes, ustedes tienen una calculadora casi que la pueden enseñar a la compañera. Yo creo que es debajo de Shift, donde está es como como la mitad de un cuadro, de la vista de un cuadro, seccionado. No sé cómo explicarlo. Y abajo del shift me aparece como una X con un -1, algo así. Le di ese y sí me salió 3 fraccionado 14. 14 seccionado. Si da 14 tercios, dije. Solo hay que acercar Shift y esa tecla que dice A, B, fracción C. Sí, gracias. ¿Ya? Bueno. Ahora veamos. Acá quedaron unos y aquí diagonales. Entonces, hasta aquí ya reducí por el método de Gauss-Jordan. ¿Ya? Esta es mi respuesta, pero tengo que encontrar cuánto vale X. Cuánto vale Y. ¿Y cuánto vale Z? ¿Alguien me podría averiguar eso? Z ya sé que cuánto vale. Z vale menos 2. ¿Sí? Acá me dio el valor de esto. Que Z vale menos 2. ¿Cuánto vale X? -1. ¿Ay? Y. -1. Vamos a ver cuánto vale. Okay. Con la segunda podemos encontrar Y, ¿verdad? Yo tengo entonces aquí que X menos un tercio de Z ay. Menos un tercio de Z es igual a menos 14 tercios. ¿Sí o no? Sí, esta segunda de acá me está diciendo esto de acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se perdieron o ya lo vieron? ¿Sí? Jóvenes. Entonces, Inge, sí se quedaría 14 tercios. No. Ven que esto estoy señalando aquí en el cursor es esto. Perdón, aquí no es X, es Y, perdón. Disculpen. Porque estos dijimos que eran X, estas dijimos que eran Y, y estas dijimos que eran Z. ¿Sí? Esto es esto. Y menos un tercio de Z igual a menos 14 tercios, ¿verdad? Es esto. ¿Qué pasa si yo vengo y en vez de poner de Z, pongo el valor de Z, que es menos 2? ¿Cuánto sería?
serían menos por menos un tercio, serían y más 2 tercios, ¿verdad? Ay. Quedaría y más 2 tercios, 2 tercios igual. Jóvenes se quedaron callados porque no entienden o porque están esperando a que se resuelva. Menos 14. Si paso a restar este menos 2 tercios más 14 tercios, ¿cuánto me quedaría? 5 punto y algo. Pasen a restar este 2 tercios a este lado. ¿Cuánto les queda? O sea, 14 tercios menos 2 tercios. Menos 4, ¿verdad? Menos 4. Sí, eso me dice. ¿Sí? Sí, eso me da ahí. Entonces, y es igual a ¿cuánto? A menos 4. ¿Sí? ¿Qué es? Menos 14 tercios, menos 2 tercios. Sí. Me da menos 5.33. ¿En fracciones? Eso sí es más lógico. Menos 16 tercios. Menos 16 tercios. Menos 16 tercios, 5.33. Bueno, ese es el valor de y. Ahora encuentren el valor de x. ¿Cómo encuentran el valor de x? Entonces esto. Ahora encontremos el valor de x, jóvenes, con la primera ecuación que está acá. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos x más 2y más, menos 1, menos z igual a menos 1. Tenemos el valor de y y tenemos el valor de z, que están acá. Y metan estos valores acá y ya van a poder trabajarlos. ¿Cómo les voy a ayudar? X más 2 veces y. ¿Cuánto es y? Menos z. ¿Cuánto es z? Menos 2. Eso es igual a menos 1. Encuentren x. ¿Cuánto les da x?
Pues estoy segura. Yo se la quito, no va a llorar, porque se silla para allá a tu casa. Inge, ¿no es 9.67 menos 9.67? No le das miedo, fíjate. Laura, ¿puede poner su micrófono? Apagar su micrófono, gracias. ¿Cómo dijo? 23 tercios me da a mí. 3 tercios. Así, 23 tercios. Sí, así me da a mí. Entonces ya tenemos los 3 valores. ¿Ya? Positivo. Positivo. Sí, Inge, me da negativo, pero al pasar al otro lado, automáticamente por el -1 me sale positivo. Ya, sí, gracias. Pero acá viene 2, o sea, vas a sumar acá, menos 2, menos por menos da más, pasa del otro lado a restar, va. Menos por menos da más, menos más 2. Pasa acá a restar, menos 2 menos 1 dan 3, 3 más 2, ¿qué? Más 33 más 32 tercios, ¿cuánto es? $41 tercios. ¿Cuánto? Menos 32 tercios sale la multiplicación esa ahí. Sí. Ahora, 3 menos 3 más 32 tercios. 3 más 32 tercios. $41 tercios. Menos 23 tercios, tira. Va, si esa es la respuesta, confío en ustedes. Yo porque no tengo calculadora ahorita. Voy a buscar mi calculadora. Solo... Entonces, para eso trabajamos nosotros las matrices con reducción de renglones para encontrar las variables x, y y z. ¿Se dieron cuenta cómo se hacen? Voy a mandarles ejercicios para que los resuelvan y eso los vamos a resolver un día entre semana. El que quiera ver cómo se resuelven, vamos a ver
Yo voy a poner el día, ¿verdad? El que quiera, pues, se ingresa a la clase para ver cómo lo resolvemos y el que no, pues, está bien, va, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, Inge, solo yo le pediría que si se puede, que sea después de las 6 de la tarde, Inge, para que creo que la mayoría puede. No, sería, no sé si de 7 a 8 o de 8 a 9. Ah, está súper bien, Inge. Estamos entonces, jóvenes, hasta ahí quedamos el día de hoy. Entonces, yo les voy a enviar la tarea para que me la resuelvan y las dudas las veamos una hora esta semana, ¿verdad? Inge, de casualidad tendrá la biografía de donde está tomando los temas. Sí, pero no sé si le van a entender, pero se lo voy a enviar. Porfa, que a mí a veces se me hace más fácil como el libro. Vaya, está bien. Le voy a enviar voy a enviarlo al grupo, el link. Sí. Gracias. Vaya, está bien. Bueno, que tengan feliz fin de semana, jóvenes. Éxito.